Este lápiz es más nuevo, ya lo pueden ver, ¿verdad? Obviamente es más largo que este, que ya es más corto, ya ha sido usado más, mucho más, ¿verdad? Entonces voy a decir que me va a durar mucho más tiempo en el futuro, ¿verdad? Tiene más vida útil. Muy bien, seguimos entonces. Nosotros, como cristianos, igual que los lápices, no puede hacer nada solo, ¿verdad? Y como ya vieron, que yo tenía acá los lápices y quedaron acá quietitos, hasta que yo los tocara, ¿verdad? No hicieron nada por sí solos, igual que nosotros. Vamos a leer Juan 15:5. En 15:5. ¿Belén la tiene ahí? Yo no veo. Ok. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Bien. Y acá sigue el paralelo, ¿verdad? Nosotros solos, como dice el versículo, no podemos hacer absolutamente nada. Y por más que yo digo, lo hago por el Señor, pero si lo hago en mis fuerzas, está mal. Y también voy a quedar corta, ¿verdad? Igual que el lápiz, por sí solo no actúa. Alguien tiene que agarrar y escribir algo. También tenemos que estar, como ya hablamos anteriormente, tenemos que estar primero dispuestos, ¿verdad? Y tenemos que también estar donde el Señor quiere para que seamos útiles y estar dispuestos, ponernos en su mano, ¿verdad? Como dice en el versículo, tenemos que primero ser parte de la vida, primero ser cristianos, por supuesto, hija de Dios. Y sin su poder, sin el poder del Señor, no podemos hacer nada. El lápiz también está hecho con un propósito. Dice que, ¿cuál sería? El de escribir, ¿verdad? Como dijimos ya, muy fácil. ¿Por qué no leemos en Mateo 28, 19? Los tengo corriendo, versículo a versículo, Primero me pueden contestar tal vez la pregunta, ¿cuál sería el propósito nuestro como cristianos? No sé si quieren contestar. Servir a Dios. Servir a Dios. Bien. Okay. Vamos a leer el versículo. ¿Quieren leer? ¿19 cuánto? Mateo 28, 19. 28. Acá hay otros propósitos que tenemos. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. No, dice Algo pasó, me parece. Mateo 28, 19. por tanto, y 28. Ahí está, 28. Ah, Capaz que no dije bien. tenía 20. Ok. sí. 28. 28, 19. Acá. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, 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 así. Sí, quería, sí. 28, 19. El casi final de Mateo. 28, 19. Bueno, acá en este versículo entonces que nos describe uno de los propósitos, ¿verdad? Uno muy importante. Y elegí justamente ese propósito porque es de dar el mensaje. Igual que un lápiz, como hablamos, un lápiz es para escribir, a veces para dejar una cartita, fui al almacén, ya vuelvo, ¿verdad? O necesito tales cosas cuando voy al almacén,
Bueno, ese mensaje es importante y por algo lo tenemos que anotar, ¿verdad? El propósito es de escribir. Bueno, igual que nosotros tenemos un propósito. El propósito mayor y principal en la vida de cualquier cristiano es conocer y amar a Dios. Después de eso, parte de eso es, acá en el versículo que leímos, ir y hacer discípulos, ¿verdad? Y eso es parte de compartir el mensaje del Señor. No es es un mensaje escrito acá en la palabra, ¿verdad? Pero puede ser también un mensaje hablado, un mensaje que yo comparto hablando, ¿verdad? No es un mensaje escrito. Es algo que yo debería estar compartiendo con mis compañeros, o con mi familia, o con mis vecinos, o con quien sea que el Señor pone en mi camino. Necesito estar compartiendo con ellos, ¿verdad? Como dijimos antes, no es algo que me avergüenzo de Él quien me salvó, ¿verdad? De esa marca que tengo escrito como ser en el lápiz, esa marca que el Señor me deja marcado, o que yo tengo el nombre de Él como cristiana, no me debería avergonzarme. Y debería estar compartiendo este mensaje. ¿Estamos cumpliendo con esa parte del propósito del Señor Jesucristo para con nosotros? ¿Estoy compartiendo el mensaje del Señor? Es algo para pensar, ¿verdad? Si estoy cumpliendo mi propósito. Ahora llega el momento también en la vida que no todo es perfecto. Y yo a veces escribiendo, ¿qué pasa? Me equivoco. Escribo una letra mal, bueno, ¿qué tengo que hacer? Borrar, ¿verdad? Y por supuesto, por eso ya también, la mayoría, no todos, pero la mayoría de los lápices vienen con una gomita al final de cada uno, ¿verdad? Porque es común que tengamos que borrar. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Nosotros, como humanos, nos equivocamos, ¿verdad? Y tenemos que volver para atrás, buscar ese error que hicimos y borrarlo, ¿verdad? ¿Cómo borramos ese error? ¿Cómo lo sacamos de nuestra vida? Bueno, tenemos que pedir perdón. Primero de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muy bien. A mí personalmente nunca me gustaban los lápices que no tenían goma en la punta, ¿verdad? Porque ¿qué pasa cuando cometéis un error escribiendo? Tenés que o tacharlo, que queda feo, ¿no? O tenés que buscar una goma aparte. Qué bueno, y gracias a Dios, qué lindo, que no es así en la vida cristiana. No es complicado de arrepentirnos de los errores que hacemos, ¿verdad? No tenemos que andar buscando ni al cura, ni a alguien para ir y hablar. Podemos que simplemente orar y hablar con el Señor, decir: Señor, me equivoqué, estuve mal con las palabras que hablé, estuve mal con la actitud que tuve, estuve mal a donde fui o con lo que hice, lo que sea. Y podemos en el momento, no es nada ni complicado, podemos pedirle perdón. Y para eso tenemos cada una el Espíritu Santo adentro de nosotras, ¿verdad? Las que somos salvas, las que somos cristianas. Y podemos en el momento simplemente pedir perdón, borrar, ¿y qué dice? Borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Que el Señor echa nuestros pecados tan lejos del este como al oeste, ¿verdad? Los echa al profundo del mar y no los acuerda más, o sea, se borra y para siempre, solo con pedirle perdón. Y eso es lo lindo de ser hija de Dios. Ahora, para ser útil, un lápiz
tiene que estar en condiciones, ¿verdad? Los lápices que yo les di no están en condiciones para usarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienen punta. No tiene punta, ¿verdad? Tiene que estar, primeramente, como ya hablamos, el grafo, capaz lo más importante, ¿verdad? Tiene que tener una punta, tiene que estar en condiciones. Todo bien con un lápiz nuevo, pero hasta que le saques la punta, no sirve tampoco. Entonces, una vez que tenemos el grafo, somos salvos, realmente somos hijas de Dios, tenemos ese Espíritu Santo dentro de nosotros. Está bien, y ese es el comienzo de la vida cristiana, ¿verdad? Pero también tenemos que tener punta, tenemos que estar en condiciones, tenemos que afinarnos, si quieren. Tenemos que dejar que, bueno, el Señor nos moldea, ¿verdad? A sacar esa punta. ¿Qué tenemos que hacer diariamente para estar en condiciones, para ser útiles al Señor? Ustedes me dicen. Leer la palabra. Leer la palabra, muy bien. Orar también. Mantener ese contacto con el Señor, ¿verdad? Y si no estamos en condiciones, por más nuevo que seamos, por más lindo que parezcamos de afuera, no vamos a servir al Señor para nada tampoco, porque no estamos en condiciones. No tengo esa punta, no estoy pronta, ni disponible, ni dispuesta, porque no estudié la Biblia, porque no oré, porque no estoy en comunión tal vez o con mi familia o con mis hermanas de la iglesia. Entonces estamos mal, ¿verdad? Y es ahí sí que tenemos que volver para atrás y pedir perdón. Bueno, acá en este pasaje, el que leímos al principio en Romanos 6, que lo pueden por supuesto estudiar también con más tiempo cada uno en su casa, lo que habla acá es estar muerto al pecado, ¿verdad? Que no seguimos pecando como en la vida anterior que tuvimos, que no seguimos con los mismos hábitos, que cambiemos, ¿verdad? Que no queremos seguir en el pecado. Dice, por si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y como habla el versículo 13, que ya lo hablamos, ¿verdad? Que dice, como instrumentos de iniquidad, no es lo que queremos ser, dejando eso atrás, sino presentaos vosotros mismos a Dios, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora, el ejemplo bastante sencillo que vimos de un lápiz, ¿verdad? Pero puede ser algo que nos ayuda a acordar de cómo está nuestra vida cristiana hoy día. Y ahora es el momento de reflexionar, ¿verdad? Cada uno. ¿Con cuál de estos lápices que hemos hablado te identificas tú? ¿Con el que es lindo por afuera, pero le falta punta y refinamiento espiritual, que le falta un poco crecer? ¿O con el que desperdició una gran parte de su vida útil, capaz que no estábamos siempre dispuestas en la mano del Señor, y solo queda un pedazo corto para el Señor, el lápiz corto, ¿verdad? Que me va a durar, pero algunas veces más para usar, no es el lápiz largo que era, o yo cuando era joven y tenía toda la vida tal vez por delante, ¿verdad? O tal vez, que espero que no, una de nosotras que ni siquiera conoce al Señor, ni siquiera ha tomado ese primer paso de tener el Espíritu Santo adentro. ¿Con cuál de esos nos identificamos, verdad? Dios quiere que estemos armados y enteramente dispuestos para hacer su obra y en su mano. Vamos a orar. Padre Celestial, venimos delante de ti y te damos gracias por lo que nos has enseñado, Señor, y por lo que podemos aprender siempre, día a día, en tu palabra. Damos gracias por cada una que está acá, Señor, de nuevo, también por María Eugenia, que ha tomado la iniciativa de tener la primera reunión, Señor, de damas. Pedimos, Señor, que nos estés hablando, que nos sigas enseñando, Señor, de este pasaje de tu palabra, qué es lo que tenemos que cambiar, Señor, si hay algo en nuestras vidas o si es necesario que nos entreguemos más, Señor, a ti y que nos ponemos en tu mano, Señor.
dejamos el resto del tiempo en tus manos, Señor, y pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús.